El Fenerbahçe recibía al Erzurumspor en la tercera jornada del torneo de Copa de Turquía. En esta ocasión, Edson Álvarez tendría actividad desde el inicio. Como era de esperarse, el equipo local tomó la iniciativa del partido desde el primer minuto, instalándose en campo rival y acorralando a un Erzurumspor que asumió un rol claramente defensivo. En esta fase de dominio, Edson Álvarez actuaba como un distribuidor y equilibrador del juego, pues subía hasta los 3/4 de cancha para ayudar en la construcción del ataque y bajaba para colaborar en las labores defensivas, mostrando un notable sacrificio táctico. El cuadro favorito estaba cumpliendo con el pronóstico inicial, monopolizando la posesión del esférico, mientras los visitantes se mostraban pacientes y bien organizados en su repliegue. El mexicano tuvo un partido de contrastes, ya que fue incansable en la recuperación, pero también mostró cierta falta de precisión en sus pases, lo que en ocasiones interrumpió la fluidez ofensiva de su equipo. A pesar del dominio local, el Erzurumspor tuvo algunas oportunidades, pocas pero palpables, que sirvieron como recordatorio de su peligro en los contragolpes. Buscando desbloquear el partido, Edson Álvarez comenzó a clavar la mirada en los espacios detrás de la defensa rival, intentando pases en profundidad. Así su mejor ocasión llegó al minuto 21, con un pase milimétrico al Kerem Aktürkoğlu, pero el delantero no pudo controlar de manera óptima, perdiendo un tiempo crucial que arruinó la jugada. A pesar de que los amarillos monopolizaban la pelota, después de la media hora de juego, se notó que les costaba encontrar los espacios que antes fluían con naturalidad. Álvarez intentó involucrarse más en la creación, acompañando las proyecciones ofensivas, pero los huecos no se abrían, en parte porque el Erzurumspor supo bloquearlos con eficacia antes de que invadieran el área. La sorpresa contra todo pronóstico llegó al minuto 40, cuando una salida fallida del portero local por intentar cortar el balón le dejó el marco completamente abierto a Mustafa Fetahoğlu, quien no perdonó para hacer el gol que silenció brevemente a las gradas. Los canarios se notaron entonces algo desesperados, sin encontrar una brújula clara para su causa. Aunque tuvieron una última jugada de peligro antes del descanso, pero que no pudieron capitalizarla, cerrando así una primera parte frustrante. Para la parte complementaria, Edson Álvarez ya no aparecería en el campo, siendo sustituido en busca de un nuevo impulso. El cambio de dinámica fue casi inmediato, pues al minuto 51, el delantero español Marco Asensio anotó el gol del empate. La remontada se completó en una rápida sucesión de golpes, ya que más tarde Anderson Talisca picaba la pelota ante la salida del portero para hacer el segundo tanto. Pero esto no sería todo, pues al mismo Talisca le cometieron una falta dentro del área minutos después. El propio futbolista brasileño se encargó de transformar el penal, anotando el tercer gol que sentenció el encuentro. De esta manera finalizó el partido y el Fenerbahçe se lleva la victoria que lo coloca en el tercer lugar del grupo C, a falta de una jornada más por disputarse. El Genoa y el Napoli se veían las caras en el Luigi Ferraris para celebrar el partido de la fecha 24 de la Serie A, donde Johan Vázquez salía al campo como titular. El encuentro inició con una jugada crucial en los primeros minutos, donde el delantero Vitinha cayó dentro del área tras un contacto. El colegiado no dudó en señalar el punto penal. Para ejecutarlo, Ruslan Malinovský se perfiló y con frialdad engañó al portero lanzando por el centro para abrir la pizarra. La ventaja inicial no solo fue en el marcador, sino también para el desarrollo del partido, permitiendo al conjunto local jugar con mayor soltura y confianza, administrando los ritmos desde atrás. El equipo azul trató de apretar las líneas, esperando que dicha presión asfixiante provocara un error en la salida para encontrar rápidamente el empate. A
A pesar de ser temprano, el mexicano Johan Vázquez no dudó en subir al ataque, convirtiéndose en un delantero más y mostrando su ambición. Así como subía, también cumplía con su labor principal como defensor, siendo un eslabón fundamental en la saga, además de ser sólido en las marcas personales. El juego era intenso, con ambos conjuntos buscando la portería contraria con determinación, pero la respuesta napolitana no se hizo esperar. Una rápida conexión ofensiva terminó con el danés Rasmus Højlund definiendo con acierto para empatar el encuentro. Y solo pasaron 2 minutos para que Scott McTominay, aprovechando el espacio, ejecutara un extraordinario tiro desde fuera del área que dio la vuelta al marcador. El gol encendió a los grifos, que cambiaron radicalmente de actitud, tornándose más ofensivo y vertical tras perder su ventaja inicial. El mexicano se arriesgaba, cruzando una y otra vez los 3/4 de cancha para presionar alto y obstaculizar la construcción napolitana, una tarea arriesgada que dejaba espacios detrás de su espalda. El mexicano cortaba balones sin cesar, haciendo que el Genoa replegara las posibilidades del Napoli. Sin embargo, se cumplieron los primeros 45 minutos con el visitante adelante en el marcador. En el segundo tiempo, el conjunto genovés supo imponer su ritmo de juego sobre los visitantes, aumentando la intensidad y el volumen ofensivo. Es así que el equipo local generó las mejores oportunidades en esta parte del encuentro. Johan Vázquez mostró una excelente lectura de juego, adelantándose con inteligencia para interceptar pases y robar varios balones en zona media. Además, su participación no se limitó a recuperar el esférico, sino que también ayudó con el armado del ataque, estando notablemente activo y conectando el juego. Así la insistencia tuvo premio, pues al minuto 56 la presión alta del Genoa rindió frutos cuando el delantero Lorenzo Colombo robó la pelota a un defensor y se enfiló hacia el área, venciendo al arquero para igualar el marcador. Después de la anotación, los locales quisieron mantener la presión ofensiva, pero los espacios que dejaron los grifos fueron aprovechados con veloces transiciones. En una jugada importante del conjunto azul, el mexicano realizó un bloqueo vital, estirando la pierna para desviar un remate que se colaba a puerta. El partido no perdía intensidad. No obstante, al minuto 75, una falta táctica del defensa Juan Jesús fue sancionada con su segunda amarilla, dejando al Napoli con 10 hombres para el tramo final. El juego se inclinaba claramente para el Genoa, que quiso aprovechar la superioridad numérica adelantando sus líneas. Ante esta situación, al Napoli no le quedó más que esperar y defender con orden, ya que el conjunto local tenía el control absoluto de la pelota y del territorio. Sin embargo, en el minuto 91, en una de las pocas incursiones napolitanas, el joven Antonio Vergara ingresó al área, recibió un jalón de camiseta y el árbitro señaló el penal. Rasmus Højlund sería el encargado de ejecutarlo, transformando el lanzamiento en el gol que les daba la victoria de manera agónica. Los grifos intentaron una reacción desesperada, pero el cronómetro era su mayor enemigo, consumiendo las últimas esperanzas locales. De esta forma, finalizaba el partido, con una victoria dramática y sufrida para el Napoli. Con este resultado, el Genoa se queda en el lugar 15 de la tabla, reduciendo la distancia a 5 unidades para entrar en zona de descenso. Regreso al Craven Cottage para la fecha 25 de la Premier League. En esta ocasión, Raúl Jiménez y el Fulham tenían cita contra el Everton. Muy temprano el mexicano recibió su primer balón de cara a la portería. Sin embargo, además de acabar embarrado contra el césped, lo había hecho en posición antirreglamentaria. Los gajes del oficio lo llevaban a entrarle a la disputa del balón con todo, cometiendo una que otra falta y siendo despojado del esférico en este inicio intenso del Everton, que supo cómo manejar estos minutos para imponer su ritmo y encontrar la portería que defendía Leno. De hecho, antes de que viéramos un remate de Raúl en el área, lo veríamos defendiendo la suya cuando O'Brien se alza sobre él para hacer temblar la portería. Raúl se comenzaba a conectar en el partido realizando una transición efectiva.
Después veríamos el movimiento de Iwobi dentro del área, al que no le permiten accionar, pero como podía, Sessegnon encontró a Raúl en zona de remate, abriendo fuego con la derecha para que entre Pickford y Mykolenko abrieran la pizarra. Este impulso anímico era palpable, y el Fulham por muy poco vuelve a vacunar a Pickford y los suyos en una transición peligrosa. Y es que aunque el Everton quería responder, el Fulham usaba como catalizador a Jiménez, que tirado a las bandas encontraba a sus velocistas para llenar el área de centros. Precisamente al minuto 24, Raúl aprovecha un balón muerto en la esquina derecha mandando un gran centro antes de que saliera el balón. La presencia de los Whites en área contraria era asfixiante, impidiéndole al Everton salir con pelota controlada gracias a una presión agresiva que de inmediato buscaba hueco para armar el disparo. Gracias al poste, la diferencia todavía era de un gol, pero los Whites no se detenían. En la media hora, la defensa aprovechaba una garrafal equivocación en la línea baja, jugando hacia el centro, donde Raúl se gira y arma el disparo que pasa apenas desviado del poste derecho. El Fulham no podía dejar de prestar atención a la manera en la que los atacaba el Everton, pues si bien les generaban volumen de juego en el área contraria, normalmente fallaban en la última jugada, siendo víctimas de los contragolpes. A raíz de un par de ajustes, de regresos más rápidos de los visitantes, parecía que podían mantenerse más tiempo en su área, sin estar tan desprotegidos en la retaguardia. Aún así, los Cottagers peleaban en cada duelo y buscaban cada mal fildeo de sus rivales para llevarse el balón y salir a velocidad. Muy cerca se quedaría el Fulham de irse a los vestidores con un mejor sabor de boca por todos los suspiros que habían sacado de la afición en el primer lapso. Muchas de estas jugadas que no se aprovecharon frente al portero las acabarían lamentando para la segunda parte, pues el Everton no escatimaría en sus esfuerzos y sobre todo en la concentración que les había faltado en los primeros 45 minutos. Los primeros minutos mostraron las nuevas funciones de Raúl, que tenían que ser más defensivas por el mejor inicio de los Toffees. Raúl acabaría fuera de acción al momento de pelear la pelota entre los defensores y en su lugar ayudaría a cerrar los espacios en el esquema de su equipo. El partido del Fulham había pasado de estar cerca del segundo a proteger la ventaja mínima que tenían, dado que ya no iban a poder salir con la misma facilidad de su área. Las faltas se hicieron una constante en el medio campo. Aunque conseguirían generar un par de proyecciones a la banda con buenas sensaciones, se presentarían errores puntuales en los controles, sin dejar de lado los milagros de una defensa con la confianza renovada, que le impidieron a Raúl cerrar la pinza en el servicio de Kevin. El partido se hizo incómodo para Raúl, que aunado al desgaste físico que tenía encima por estar en los dos flancos, comenzaba a quedarse corto de lo que necesitaba el equipo de su delantero. La explosividad en las piernas de antaño no era la misma y en momentos donde se disponía a conducir el balón, los defensores le cerraban el paso y lo dejaban plantado. Era momento de refrescar posiciones, de volver a ver el potencial en contragolpes del equipo. Raúl dejó el campo aplaudido por su gente, que vio un esfuerzo máximo de su parte. Rodrigo Muniz, recuperado de su lesión, tomaba su lugar, pero inmediatamente después del cambio llegaba la combinación del Everton por izquierda que les permitió empatar el juego. Menos de 10 minutos después, Leno cometía un error garrafal mientras abrazaba a un rematador, puñeteando el centro que iba cerrado a su meta. Se desinflaron los Whites y esta derrota confirma su caída a la mitad de la tabla con 34 unidades.